Continuación queríamos invitar ahora a la siguiente charla, nos quedan 2 charlas para la jornada de hoy, al doctor Héctor Fasoli, que también nos va a hablar sobre energía eólica, principalmente nos va a hablar sobre energía eólica y la producción de hidrógeno a partir de la misma, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco a los organizadores por esta invitación. Es difícil hablar al final de una serie de conferencias tan interesantes. A uno le da la impresión de que le queda poco por decir. Yo voy a hablar sobre energía eólica y otras formas renovables de energía y pilas a combustible hidrógeno. Bueno. El ingeniero Barragán ya planteó un poco el problema de lo que nosotros llamamos distribución poblacional estratégica. La Argentina es un país extenso, despoblado y mal poblado. Extenso nos queda claro, despoblado tenemos bastante menos población de la que deberíamos y mal poblado queda muy claro en este mapa, donde en vez de mover a la gente a las poblaciones a los lugares más despoblados, lo que hicimos fue achicar el tamaño de las provincias para que se adecuen a las 15 personas por kilómetro cuadrado. Con lo cual tenemos una señora linda, pero con un embarazo de 200 años. El problema de por qué esto es así es la distribución desequilibrada de la energía. La distribución desequilibrada de la energía produce una distribución desequilibrada de la población. La distribución desequilibrada de la población produce una distribución desequilibrada de la energía porque hay factores económicos que requieren de una masa crítica. Y la solución entonces, ¿cuál es? La generación autónoma, individual o local, que en gran parte habló el ingeniero Barragán recién, pero yo me estoy trasladando a los lugares más inhóspitos del país. Uno de los problemas serios vinculados con el uso de la energía eólica y la solar es que son intermitentes o discontinuas, o sea que hay que almacenarlas para utilizarlas cuando se la requiere. Obviamente, para bajas potencias, la forma de almacenarlas es a través de baterías plomo-ácido u otras formas de almacenamiento en baterías, pero lo que estamos trabajando y se está trabajando en el mundo es a través de lo que se llama el vector hidrógeno. En el vector hidrógeno, una de estas formas de energía, la eólica o la solar fotovoltaica, se utiliza para descomponer agua y formar gas hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se puede almacenar de acuerdo a las necesidades a presiones altas, bajas o incluso moderadas o por otros medios, y cuando se lo requiera se utiliza para alimentar estos dispositivos que son pilas a combustible, o sea que generan electricidad a partir del combustible. Las fotos que ven aquí no son casuales, en todas ellas tenemos gente nuestra trabajando, y donde no hay fotos artesanales es porque son temas que todavía no estamos encarando. Justamente este es uno de los proyectos con el cual empezamos en la UCA, que es el proyecto H, que es un acrónimo para hacia una Argentina que crezca con hidrógeno como energía, y comenzamos trabajando en aerogeneradores de baja potencia. La novedad de esto era que eran aerogeneradores, son aerogeneradores a medida. Se diseñan los aerogeneradores de 1 kilowatt, que es la potencia máxima con la que trabajamos, pero para el lugar donde se van a instalar, lo cual implica algo que no es trivial, como ser, por ejemplo, el desarrollo de palas para soportar los vientos patagónicos. Acá algunos se ríen porque se reconocen en las fotos. Justamente acá lo que muestro son los procesos de fabricación, pero lo que me interesa es mostrar que estos desarrollos fueron probados. Esto fue cuando se instaló en el año 2007 en el bosque petrificado de Colonia Sarmiento, en el norte de la provincia de Santa Cruz.
Y antes estos aerogeneradores muy sencillos habían sido probados durante 2 años en una escuela de educación técnica en Junín de los Andes y luego otros 2 años en el Instituto Balseiro. Justamente es lo que dice esa fotografía. Pero después encaramos un proyecto clave para nosotros porque teníamos que demostrar que el desarrollo energético podía generar un atractivo poblacional, un atractivo turístico. Entonces encaramos el proyecto Cabo Blanco, que consistía en transformar una reserva bastante abandonada en un sitio protegido y al cual pudieran asistir turistas y fundamentalmente turismo ecológico y científico, pasando allí más de un día, cuando normalmente pasan unas pocas horas, gente que viene de paso por la Ruta 3. Ese es Cabo Blanco. Cabo Blanco se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Puerto Deseado. Bueno, algunas vistas. Esto era lo que quedaba de Cabo Blanco. Cabo Blanco fue un pueblo incipiente que en el año 1930 abandonó un proyecto que había comenzado en el año 1900, que era explotar una salina. Entonces, lo que hay en Cabo Blanco son cimientos de construcciones y 2 casas que se llegaron a terminar, que era la casa del telegrafista y la casa de correos. En el año 2011, vandalismo hizo que la casa del correos le prendieran fuego. Y entonces ahí la municipalidad decidió exaltar, incentivar el proyecto que habíamos presentado en el 2008 y nuestro proyecto original fue transformar esta casa en la casa de un guardaparques, ponerle energía eólica y a partir de ahí iniciar la construcción o la reconstrucción de lo que había quedado. Ahí está el montaje del aerogenerador, ahí está el aerogenerador instalado, funcionando, y fíjense lo que generó, que grupos de estudiantes empezaran a ir durante incluso el invierno y están ahí reconstruyendo la casa de chapa. Esa casa ahora va a funcionar como un albergue para el turismo ecológico. Ahí se ven las instalaciones sanitarias, etcétera. Y fíjense el antes y el después, basado todo sobre los planos originales, por supuesto. Y fíjense cómo ha cambiado, se creó la Asociación Amigos de Cabo Blanco, y a partir de la Asociación Amigos de Cabo Blanco, no lo van a poder creer, se formó un club que se llama Cabo Blanco Rugby and Pesca. Notable, van chicos de colegios secundarios a trabajar, se juntan chicos de Puerto Deseado y durante el descanso van a jugar al rugby a Cabo Blanco. Ahí el grupo de estudiantes de la UCA. Y acá entramos en nuestros aportes en energía solar. Ya se habló bastante de energía solar. Lo interesante de esto es que este panel solar fue ligeramente modificado con la intención de aumentar el rendimiento fotovoltaico para, mediante la refrigeración del panel solar. Pero eso generó que en vez de refrigerar por debajo, refrigeramos por arriba y entonces generamos agua caliente, con lo cual este panel está funcionando como fotovoltaico y térmico solar, con lo cual estamos teniendo gradiente de temperatura de alrededor de 20 grados, de 15 a 25, 40 grados, y estamos aprovechando ambas formas de energía. Este proyecto interesó a YPF Tecnología, el año pasado le dio una de las 3 menciones que entregó YPF Tech. Ahí está un estudiante nuestro trabajando en el circuito electrónico y ahí reconocen ustedes al almacenador de agua caliente.
Y eso es lo que llamamos una pila de combustible. ¿Qué es una pila de combustible? Ustedes conocen, porque usan frecuentemente, lo que es una pila o una batería. Es un sistema que transforma energía química en energía eléctrica. La particularidad que tienen estas pilas es que dentro de un blindaje hay sustancias químicas que al reaccionar generan electricidad. La diferencia con una pila de combustible es que en una pila de combustible solamente se tiene el sistema electroquímico. Las sustancias químicas están fuera del sistema electroquímico. Eso que está marcado ahí con la banda celeste sería esto, pero las sustancias químicas, el hidrógeno, está almacenado, como lo expliqué antes, generándolo a partir de energía eólica o energía solar. Y el otro reactivo es oxígeno del aire. Lo interesante es que entra hidrógeno, entra oxígeno, genera electricidad que se toma por estos conectores, y el único producto de escape es agua, agua pura, agua potable. Para darles una idea, en los transbordadores espaciales es el agua que generalmente utilizan los astronautas para consumo. Lo interesante de este dispositivo, y por eso lo traje, es que este está fabricado totalmente en la Argentina a partir de materiales vírgenes. O sea que la tecnología que se ha desarrollado es totalmente nacional. Esto lo hacemos entre dos institutos del Ministerio de Defensa. Otra cosa interesante de las pilas de combustible, lo van a ver fácilmente aquí en este diagrama, es lo que se llama la densidad de energía. Fíjense que una batería que se utiliza mucho en la vida cotidiana, incluso para almacenar formas renovables de energía, es la batería de plomo ácido. Las baterías de plomo ácido son las que tienen menor densidad energética de todas las que tenemos disponibles, 40 Wh por kilogramo, lo cual se debe fundamentalmente al gran peso que tiene el plomo, al cual hay que agregarle las cuestiones ambientales vinculadas con la tecnología del plomo, etc. Las pilas zinc alcalina, las que se utilizan en las radios comunes, son casi 3 veces mejores en cuanto a densidad de energía. Estas son las que ustedes están utilizando en sus celulares, pilas de ion litio, 720 Wh por kilogramo. Fíjense una batería de combustible, este es el cálculo de una que habíamos obtenido en el año 2008, casi triplica a la ion litio. Estamos hablando de casi 2.300 Wh por kilogramo. ¿Cuál es el interés estratégico de esto? Fíjense, esta es una pequeña planta piloto que acabamos de presentar en una publicación internacional. La planta piloto lo que hace es generar hidrógeno a partir de energía fotovoltaica, almacenarlo a baja presión y utilizarlo para pequeñas aplicaciones. Acá está haciendo funcionar un reflector. Pero nuestro objetivo es la Patagonia y esto, la Antártida. En la Antártida, en enero del 2007, en el último viaje que hizo el almirante Irízar, el rompehielos, instalamos un pequeño sistema autónomo a hidrógeno con el objetivo de ver la durabilidad de estas pilas. Ese es precisamente el último viaje del almirante Irízar y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, una de las cubiertas repletas de combustible antártico. Si el accidente del Irízar hubiera ocurrido a la ida en vez de a la vuelta, no hubiera quedado nada, porque eso viaja repleto de combustible. Cuando volvía, lo que traía son los tanques vacíos de la campaña antártica anterior. Ese es el pequeño sistema que instalamos en el año 2007, fines del 2006. Con ese sistema hacemos funcionar laptop, lámparas de escritorio, cargadores. Lo interesante es que fíjense que está a través de un conversor conectado directamente a 220. De todas maneras, obviamente se ganaría energía si
se utilizara directamente conectado a continuo. ¿Y por qué nos interesa la base antártica? Nos interesan las bases antárticas, en particular Esperanza, porque es una buena forma de probar dispositivos que requieren de un mantenimiento bajo y cómo se las arregla un operador sin instrucción para hacer funcionar estos dispositivos. Por supuesto que atrás de esto hay un interés estratégico del país porque, como ustedes saben, la Argentina reclama soberanía en la Antártida y la base de Esperanza es una de las pocas bases que alberga familias y es una de las pocas bases donde funciona una escuela provincial, la escuela provincial número 38, presidente Raúl Alfonsín, que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur, etcétera. Y todos los días en esa base hay algún chico que está izando nuestra bandera. Estos son algunos de los lugares donde hemos hecho contribuciones, ya sea de tipo ambiental o energética, siempre en sistemas de tipo experimental, pero ya tirando hacia plantas piloto, donde ven triángulos, es donde hay o pilas a hidrógeno funcionando, los triángulos rojos, o sistemas energéticos solares o eólicos, o proyectos vinculados con ese tema, incluyendo la isla de los estados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Hay alguna pregunta para Héctor? Tenemos una y dos, sí. Dos consultas. La generación del hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica, ¿qué lo hacen a través de hidrólisis? Por electrólisis. ¿Y cuánto más o menos la presión en la que uno acumula y lo usaban en recipientes de PVC directamente? Sí, porque nuestra idea es trabajar mientras podamos a la menor presión posible. En este caso, la sobrepresión que genera una columna de agua. ¿Sí? Pensá que estamos trabajando para lugares con mucho espacio, donde el volumen de almacenamiento no nos preocupa. No, además si bien el sistema no es realmente tan eficiente, porque hay mucho desperdicio tanto en la hidrólisis. La electrólisis tiene un rendimiento alto, está en 95%. Y las pilas de combustible sobre el rendimiento teórico está en un 95%. ¿Qué quiero decir con un rendimiento teórico? La conversión electroquímica de las pilas de combustible depende de la termodinámica de la pila. En el caso de pilas de hidrógeno son de 83%. Eso es lo máximo que se puede alcanzar por termodinámica. Sobre ese 83% uno pierde alrededor de un 5%. ¿Sí? Perfecto. ¿Había otra pregunta más a la izquierda? Sí. Bien. Héctor, permitime que la parafrasee para la gente que está en internet. La pregunta era entonces, ¿cuáles son los riesgos de almacenar el hidrógeno? Y después, ¿cuál es la factibilidad de que se vuelva portable el transporte de hidrógeno? Los riesgos del almacenamiento de hidrógeno a alta presión son los riesgos de un gas combustible, con el agravante de que es un gas combustible que tiene un amplio rango de explosividad. El rango de explosividad es la región de mezcla de hidrógeno con aire, lo que la hace explosiva. Aún así hay trabajos que indican que la forma de explosión del hidrógeno es una forma más segura que la que explota un combustible más denso, porque es una explosión que va hacia arriba. A bajas presiones es mínima el riesgo de accidente. De todas maneras, la normativa está muy estudiada y está muy regulada. Y además se está trabajando en formas de almacenamiento que no es a presión, es mediante absorbedores químicos, que se llaman generadores de hidruros, etcétera, que hacen que el hidrógeno prácticamente se almacene a presiones atmosféricas. Pero, por supuesto, equivalente a una gran cantidad. O sea, el riesgo de trabajar con gases a presión existe, por supuesto. Y es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí?
La otra pregunta era vinculada con La portabilidad. la portabilidad. A ver, nosotros no trabajamos en sistemas móviles. Trabajamos con sistemas o que son estacionarios o tendientes a ser portátiles. Para trabajar en sistemas portátiles lo que hay que hacer es miniaturizar, o sea, achicar las pilas. Tenemos una línea de trabajo en ese sentido. Pero para fines estacionarios la cuestión es mucho más sencilla. Por ejemplo, este proyecto que yo comenté en la Antártida nació con la idea de instalar un refugio alejado de la base y que pudiera ser autónomo de esa base. Y ese sistema tiene que ser semiportátil. Ahora, el tema de la portabilidad siempre me lleva a este ejemplo. Hace 30 años los teléfonos celulares se cargaban en una mochila y uno llevaba la batería plomo ácido en una valija. Lo usaban solamente los periodistas. Después, muchos de nosotros conocimos los celulares ladrillo, donde prácticamente el 80% de ese celular era la batería. Los celulares que tienen ahora ustedes se deben fundamentalmente a que se ha reducido mucho el tamaño de la batería, la capacidad de almacenamiento de la batería y por supuesto también la electrónica. O sea, la tendencia es a lograr cada vez mayor portabilidad. Si vos te fijás, esta pila, esta es una pila de alrededor de 20 watts. Nosotros ahora estamos fabricando baterías prácticamente del mismo tamaño y son de 40 watts. Con lo cual estamos duplicando la densidad de energía. ¿Sí? A esto lo que le falta es el almacenador de hidrógeno, ¿no es cierto? El sistema que alimenta con hidrógeno, sí. Esto es solamente el sistema electroquímico, pero eso es la pila de combustible. Perfecto. Tenemos una última pregunta de Martín. Perdón, si es clave, entonces la voy a repetir para la gente en internet sí. La escuche. Primero, si está difundido en otros países, y la respuesta fue sí. Y la segunda es, digamos, ¿cuál es el costo de esto? Si el costo es prohibitivo, si el costo es una barrera para el desarrollo de esta tecnología. Correcto. En este momento es una barrera el tema económico, pero no es clave. Por ejemplo, nosotros estamos fabricando estas pilas prácticamente al costo que tienen en el mercado internacional, que son alrededor de $16.000 el kilowatt. Es alto, ¿sí? Pero la gran barrera es que se está en una especie de nebulosa tecnológica donde se tiene que tomar la decisión cuándo se van a empezar a utilizar. Hay tecnología lo suficientemente madura como para utilizarla en determinadas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones estacionarias. De hecho, ya se han utilizado, no estas tecnologías que son de electrolito polimérico, que son el único sistema que trabaja a temperatura ambiente, pero hay otras tecnologías de ácido fosfórico, etcétera, que trabajan a mayor temperatura, pero que ya se utilizan con fines estacionarios. O sea que yo lo que veo ahí, más que una cuestión económica, es la decisión de cuál va a ser el momento en que tecnológicamente y económicamente convenga implementarlo, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, nuevamente. Lo despedimos con un aplauso.